Hay una cita, espérame. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 13. Le pueden poner una marca, Gálatas 5:13. Y consideramos o cruzamos el Evangelio según San Juan, capítulo 5 también. Gálatas 5 y San Juan, capítulo 5. Sí. Bien, dice Gálatas en el capítulo 5, en el verso 13, porque vosotros hermanos, en el 13, 5:13, estamos, porque vosotros hermanos, a libertad fuiste llamado, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Si tienen oportunidad, lean el capítulo. En el verso 1 habla acerca de que esa libertad a la cual se refiere es lo que el Señor Jesús nos compró. Es un derecho, hay un llamado. Yo quiero que pensemos en ese concepto de libertad. Hablar de libertad es no estar sometido a una prisión, no estar sometido a la voluntad de alguien más, no estar sometido, no estar en una condición de obligatoriedad impuesto contra mi voluntad. Hablar de libertad es tener el derecho a elegir, obviamente de manera responsable, mi forma de actuar dentro de la sociedad. Bueno, tenemos un llamado, tenemos un derecho a una libertad. Que hay diferentes dimensiones de la libertad. El asunto es que es diferente tener libertad y hacer uso de la libertad. Es diferente. Vamos a pensar, yo les pondría un ejemplo. Cuando era niño teníamos muchas mascotas y tuvimos una palomita que nació ahí, una palomita, un ave que nació en la casa, nace dentro de su jaula y estuvo mucho tiempo enjaulada. Llega el momento en que ya las íbamos a liberar, les abrimos la jaula, entonces tenía libertad, pero no hacía uso de su libertad, no se salía, la puerta estaba abierta pero no se salía. Es diferente, tenía el derecho, había sido llamada, le dijimos ahora sí, puedes irte, sí, pero no se sale. Y luego después de un rato, decide ya hacer uso. Se acuerda que se salió caminando y sale. Después de un tiempo estar allá afuera, teníamos también un gato. Donde ve llegar al gato, el felino. Yo esperaba que volara. No voló. Se regresó a la jaula. Ahí, en esa prisión, encontraba una seguridad. Se había acostumbrado. Tuvo que sacarla, empujarla y aventarla, que se fuera a un árbol. Bueno, a veces así sucede. Tenemos una libertad, tenemos un acceso a la libertad que el Señor Jesús nos compró. Pero el punto sería, ¿y estamos haciendo uso de esa libertad? Sí, hay personas que han sido libradas del pecado, hablando propiamente de la liberación espiritual, han sido libradas del pecado. No tienes por qué estar en una prisión. Y es que pareciera que libertad es hacer lo que tú quieres. Si tú le preguntas a alguien, ¿hoy tienes libertad? Sí, yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero, puedo hacer lo que se me antoja, eso es libertad. Le preguntarías a un muchacho, ¿eres libre? Sí, yo puedo ir a donde yo quiera. Y hay personas que en el ejercicio de una aparente libertad, y digo aparente, ahorita llego a un punto, van y deciden, vamos a pensar en algún señor, algún varón que en el uso de su libertad decide relacionarse con otra mujer, fuera de su matrimonio. En su libertad hace lo que él quiere, pero de pronto esa aparente libertad lo convierte en un prisionero. Y ya no puede estar sin esa mujer, ya no puede estar haciendo lo que realmente quiere. Entonces, espérame, eso no es libertad.
Esa aparente libertad terminó aprisionándote, terminó controlando tu agenda, controlando tus finanzas, controlando el uso de tu celular. Aquí en vibrador, aquí silencioso, esas llamadas las contesto en el carro, ahora tengo que traer 2 números. Oye, ¿cuál libertad? Hacer lo que quieres no necesariamente es una libertad. Bueno, el Señor Jesús nos ha comprado una libertad, nos da derecho a ser libres. Dice que a libertad hemos sido llamados. Sí, vamos a pensar nuevamente en esa prisión, con ese, fulanito, para afuera. Ya tienes derecho, pero si él no se sale de esa prisión, él sigue en una condición de prisionero, él no es libre. Entonces, pensemos en esa dimensión de la libertad, el derecho a la libertad y el uso o el ejercicio de la libertad. Bueno, nosotros hemos sido llamados a ser libres. Y sí le pone una recomendación, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. Y hay una enseñanza en San Juan, yo regresaría a San Juan, donde vemos cómo el Señor Jesús da una libertad y algunos principios. San Juan capítulo 5, verso del 1 al 8. ¿Estamos ahí? Me gustaría que lo viéramos desde 2 perspectivas. Vamos a pensar de la perspectiva de una persona que no está en libertad, una persona que está esclavizada, una persona que está sometido, y también la perspectiva de un libertador. Vamos a pensar esas 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros no estamos, y qué bueno que no estemos en una posición de esclavitud. Yo, ¿sabes qué? A mí no me domina nada, yo no estoy en una situación de pecado, muy bien. Entonces, bien puedes ser un libertador. Bien puedes ayudar e influir en alguien para sacarlo de alguna condición, de alguna situación de esclavitud emocional, física, no sé. De las 2 dimensiones lo vamos a ver. Ya sea que podamos utilizar esto como una herramienta para ayudar a alguien, o que esto pueda ser una herramienta para ayudarnos a nosotros. Dice San Juan capítulo 5 a partir del verso 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en día de reposo. Y bueno, yo encuentro muchos puntos. Yo resaltaría el primero, que más me resalta, es: Jesús fue el lugar donde había necesitados. Ese es el primer punto. No son los sanos los que tienen necesidad de médicos, son los enfermos. Ese es un principio bíblico. Bueno, el Señor Jesús se acerca a un lugar que dice que estaba lleno de enfermos, lleno de ciegos, lleno de personas que estaban en alguna condición de enfermedad, ciegos, cojos y paralíticos, dice la Biblia. Entonces, si queremos hacer la diferencia en alguien, pues tenemos que acercarnos al lugar de enfermedad. Aunque nos pudiera parecer deprimente: no, a mí los hospitales no me gustan, no, a mí los funerales no me gustan, no, es que yo antes le hablaba a un amigo mío, era mi compadre, pero últimamente anda muy tristón, ya no me le acerco. Mal punto. De entrada, son los enfermos los que tienen necesidad de médico, y esa es una enseñanza. Con su forma de ser, el Señor Jesús nos da una enseñanza. Él se acerca a un estanque, a un lugar que está lleno de ciegos, cojos y enfermos. Dice que había una multitud. Nosotros no debemos de alejarnos, somos una luz que se pone encima de la mesa, una luz que va, pues no es convención de luces, ¿no? Convención de luciérnagas. Debemos siempre estar prestos a hacer la diferencia, estar dispuestos a ir al lugar de necesitados. El otro punto dice que Jesús se acerca.
Me gusta esa expresión. Jesús se acerca a un necesitado, Jesús se acerca a un paralítico. Se acercó, obviamente el paralítico no se puede acercar, pero no espera que lleguen a él. Nosotros no debemos de esperar a que nos llamen. Oye, pues ¿qué sería del compadre, del fulanito, del amigo? No sé, no me ha hablado, pero si se le ofrece algo, que me hable. No debemos de dar el primer paso. Como creyentes, como hijos de Dios, como personas que hemos tenido acceso a la palabra de Dios, vaya, hombres de fe, nosotros debemos dar el primer paso. Nosotros debemos de acercarnos a alguna persona necesitada, interesarnos en él. ¿Sí? Oye, es que no voy, es que está en deudas, por eso no voy, porque si voy me va a pedir prestado. Bueno, pues ve, algún consejo, alguna palabra de ánimo, ¿sí? O algún apoyo, llegado el momento, si podemos, si tenemos la forma, ¿por qué no hacerlo? Pero debemos de dar ese paso, ser nosotros los que nos acerquemos. Otro punto que yo encuentro es que Jesús no critica sus creencias. Vamos a pensar en ese paralítico, ¿en qué creía? Yo creo en Dios, o yo creo en... Sí, pero ¿en qué creía él? Él creía en el ángel que se acercaba y movía el agua. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice que él esperaba el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que se lanzara era sano. La Biblia no dice que no ocurría, o que sí ocurría, o por qué ocurría. Son los espacios más complejos o misteriosos que pudiéramos encontrar en la Biblia, porque, bueno, ¿cómo estaba eso? Bueno, no sé, lo que sí sé es que el Señor Jesús no lo criticaba. Jesús no le dijo, no, estás mal, estás enfermo porque estás creyendo en algo equivocado. Que hay una necesidad permanente de ser tolerantes. Toda la vida nos vamos a encontrar a personas que no crean como nosotros, y es muy fácil pensar que están mal simplemente porque no creen como nosotros. No, es que no te debes de hincar así, o debes de levantar las manos de esta manera, o debes de ir a esta otra iglesia, o es en aquella iglesia. El Señor Jesús no lo hizo. Jesús no lo criticó, no le dijo que tiene la religión equivocada. Vaya, por contextualizarlo. No. Si funcionaba, si no funcionaba, si sucedía, no sucedía. Lo que sí era cierto es que, mira, no te está funcionando a ti. Tal vez le ha funcionado a otros, pero a ti no te está funcionando. Eso sí, no le critica su manera de creer. Yo no puedo acercarme con alguien y criticarle su manera de creer si hasta ahorita eso es lo que lo ha mantenido. Bien que mal, si hasta ahorita lo ha, no te voy a decir que funcionado, pero es lo que lo ha sostenido. Bueno, pues entonces Jesús no lo criticó. No debemos nosotros, o pudiéramos decir, ser cuidadosos en la forma en la que tratamos la manera en la que creen los demás. Puede ser equivocada, sí, pero no se lo dijo. El Señor Jesús en todo caso solucionó su problema y entonces sustituyó algo. Le demostró una forma eficiente o eficaz de creer. El otro punto es que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? No da por sentado su necesidad. A lo mejor su necesidad era obvia. Estaba paralítico. Tenía 38 años así. Me gusta pensar que el Señor Jesús se puso a platicar con él. Porque a lo mejor es luego de pronto vemos un estilo así muy, muy frío, donde llega, no sé, el ministro, el sacerdote, como le quieran llamar, el pastor, como el evangelista, no sé, el milagrero dirían algunos, llegar a una reunión y, sí, yo sé, no, tu problema es ahí está. Y hace oración o imponen manos, formas que ahí están, cada quien. Pero me gusta pensar que el Señor Jesús se sentó con él y se enteró, porque dice que se enteró que tenía 38 años. Dice que cuando supo, y eso habla de un intercambio de información, cuando supo que tenía 38 años, repito, su necesidad pudiera ser muy obvia, es paralítico, pero le pregunta, porque Dios es respetuoso con nosotros. Dios se interesa, pero se respeta. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hasta ahorita, dice la Biblia, no han pedido nada en el nombre de Jesús que no se ha contestado. ¿Quieres ser sano? Porque el Señor Jesús se interesa y pregunta cuál es nuestra necesidad. No dejas enseñanza. Cuando tú ves a alguien, a lo mejor pudiéramos ser muy drásticos. No, hombre, no, tu problema es que no manejas bien el dinero. No. ¿Quieres ser sano? Es interesarnos en él. No, tu problema, no. Es muy fácil de este lado decir cuál es el problema de los demás. Es muy fácil de este lado decir, no, lo que pasa es que tú estás así por esto y dar una sentencia y darle una receta como si se tratara de eso. Pero no es lo que hizo el Señor Jesús. Y no es lo que debemos de ser nosotros como representantes ahora del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús se va, le dice, o nos deja a nosotros la tarea de representarlo. Y nos dice que haríamos cosas mayores.
Y cuando no nos interesamos en las personas, cuando no nos acercamos a las personas, cuando no les preguntamos cuánto tiempo tienen así, y les preguntamos, bueno, ¿y quieres salir? Y bien, es importante, él quiere salir. Nos podríamos topar, hace tiempo una señora, una mamá me lleva a un joven, a un adolescente que esté en un problema de drogas. Y me dice, es que quiero que le quite las drogas. Y yo platicando con el muchacho, le preguntamos, ¿y tú quieres salir de ahí? Y me dice que no, pues le gusta. Y bueno, está mal, pero le gusta. Y el primer principio para que una persona cambie es que él reconozca y que él quiera salir de ahí. O sea, ¿tú quieres salir de esa situación? No. Bueno, ¿por qué Dios te va a tratar como un títere o como y te lo va a arrebatar? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres salir de las drogas? ¿Quieres salir de esa relación fuera del matrimonio? ¿Quieres salir de ese crédito? ¿Quieres salir de esa deuda? ¿Quieres salir de ese problema con los impuestos? Por mencionar algo. O sea, ¿quieres salir? Sí quiero. Bueno, es interesante. Porque hay fortaleza en nosotros. Dice la palabra de Dios que avivemos el don de Dios que está en nosotros. Es de adentro hacia afuera. Y una vez que el Señor Jesús se acercó, se interesó en él, platicó con él y que le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él dice, bueno, pues sí quiero, pero en mi realidad hay un estanque y en ese estanque cuando se mueve el primero que se avienta y yo no soy el primero que se avienta. Entonces ahora sí el Señor Jesús dice, bueno, ok, entonces tu manera de creer no te ha funcionado. Esa forma de creer, esa forma de llevar esa religión que tienes no te está funcionando, no se le está criticando, porque bueno, no está funcionando. Bueno, hay una expresión, cuando él dice, ¿quieres ser sano? Dice, bueno, Jesús le da una instrucción, levántate, toma tu lecho y anda. Son tres partes. Yo les decía, hace un momento hablaba de la libertad, una cosa es tener derecho y acceso a la libertad y otra cosa es hacer uso de la libertad. Él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Otro hubiera sido su historia si le dice, bueno, ya, no eres paralítico, ya, eres sano, ya puedes mover tus pies. Y el paralítico dice, muchas gracias, pero aquí me voy a quedar, ¿verdad? Porque después de todo, pues estoy acostadito enfrente de un estanque. La vista es buena y tengo 38 años de estar aquí, pues un día más que importa. Pero es levántate. La Biblia dice que el Señor es nuestro sanador. Yo creo firmemente que Él nos sana, que Él nos liberta, pero que en ocasiones no hacemos uso de esa libertad. El paralítico no solamente recibió la sanidad, no solamente recibió la capacidad de utilizar sus piernas, sino que además se levantó. Porque esa es una instrucción. Levántate. El segundo punto le dice, toma tu lecho. Dices, ¿qué tiene que ver? Bueno, él estaba aprisionado, de alguna forma una representación o algo que representaba su condición era su cama, era su lecho, era su catre. Él era controlado por el catre, él era controlado por el lecho. Y eres al revés, ahora tú vas a tomar control. Eso que te tiene aprisionado, ahora tú tomas el control de eso. Entonces ponte a trabajar. Entonces empieza a reorganizar, empieza a reestructurar y empieza a rehacer tu vida. Porque a veces en la emoción del milagro, a veces en la emoción de la intervención de Dios, a veces en la emoción del encuentro con Dios, nos olvidamos de las responsabilidades. ¿Sí? No sé, Dios me sacó de esta condición de pecado y me voy a dar testimonio y me voy a contarle a todo el mundo y me olvido de mi familia. Y sucede. No, espérame, es toma el control. Dice, levántate. Ahí ya hay una intervención de Dios, pero luego le dice, toma tu lecho. Habla de responsabilidades, de tomar acciones. Y la última es camina, anda. ¿Por qué andar? Bueno, porque debe quedar testimonio de lo que Dios había hecho en él. Dice que cuando lo vieron andar, entonces, oye, él es el paralítico que tiene 38 años, era famoso, 38 años así. Si él hubiera recibido la capacidad de caminar y se hubiera quedado sentado, la gente no hubiera tenido testimonio. Si Dios ha hecho algo en nuestra vida, conviene que lo digamos. Conviene que demos testimonio. Cuando Él camina, da testimonio. Otro punto es, no esperes que todos se alegren. Cuando hay una transformación en tu vida, cuando hay algo bueno en tu vida, cuando Dios intervenga en tu vida, no esperes que todos se alegren. Y no te desanimes. Este personaje recibe algo grande en su vida.
toma el control, lo que lo tenía aprisionado, esa enfermedad, ese lecho, él lo levanta y empieza a caminar. Y el testimonio dice que los judíos que estaban cerca de él le preguntaron, me sorprende, ¿no? Le preguntaron, oye, ¿y ahora caminas? ¿Y cómo es que caminas? ¿Y qué se siente caminar? ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Por qué estás cargando tu lecho en el día de reposo? Se concentraron en lo menos importante, es lo que le llama la atención. O sea, vamos a pensar, Dios interviene en tu vida, Dios hace algo en tu vida, y tú quieres dar testimonio, y dices, ay, y todo lo malo que hiciste antes, ¿qué? Bueno, espérame. Oye, pero si tú antes eras... No, espérame. No estás viendo la grandeza, te estás concentrando y en todo caso me estás debilitando. Él no se deja intimidar. Y bueno, a él le llama la atención, lo censuran por lo que está haciendo. Y más adelante dice que bueno, él no había conocido, Jesús se había interesado en él, pero no se había interesado en Jesús. Esto es otro punto. Porque dice que Jesús pues, le preguntó cuánto tiempo tenía, interviene en su vida, hace la diferencia en su vida, pero cuando le preguntan, oye, bueno, ¿y quién te sanó todo esto? Pues no sé, recibí algo, pero no sé. Y aquí es donde pudiéramos también ver otro punto. ¿Nos hemos interesado nosotros en la palabra de Dios? Esto es la palabra de Dios, ha hecho la diferencia en nosotros, pero hemos conocido a Dios. El libro de Job narra una historia, como Job, después de haber interactuado mucho con Dios, dice, bueno, de oídas te conocía, pero ahora te ven mis ojos. Entonces, después de interactuar, ahora puedo decir que conozco a Dios, si es que alcanzas a conocer a Dios. Pero ahora sé más de ti. Cuando le preguntaron al paralítico, él no puede responder, pues no sé. Sé que alguien hizo la diferencia en mi vida, pero no me ha interesado, no profundicé. Hay que profundizar en Dios, hay que profundizar en la palabra. Y dice que más adelante se lo volvió a encontrar. Me gusta el verso 14, dice, después le halló Jesús en el templo. Me gusta. Con todo y que podemos decir, es que Dios está en todas partes, no es necesario ir a la iglesia. Bueno, está bien, aunque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Yo no hablaría tal vez de un edificio, pero hablaría de congregación, hablaría de reunirnos. Ya sea en una casa, ya sea en un café, ya sea... Pero el asunto es que busques reunirte con alguien que sea fortaleza para tu vida. Si el paralítico se hubiera ido a celebrar, no se encontraba a Jesús. Si él se hubiera ido a ver a los amigos, no hubiera visto a Jesús. Si hubiera buscado a una exnovia que dejó atrás ya 38 años después, no sé, no se hubiera encontrado con Jesús. Pero dice que fue al templo. Y en el templo se encontró a Jesús. Y no solamente eso, sino que en el templo se encuentra una instrucción para su vida. Dice que después que lo halló, verso 14, Jesús en el templo le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Si no hubiera ido al templo, no se queda con esa instrucción. Esa instrucción era importante para su vida. Este era formativo. Porque una cosa es que Dios intervenga en nuestra necesidad y otra cosa es lo formativo para que no volvamos a caer en alguna situación. Porque hay más para abajo, siempre hay más para abajo. Y es lo que el Señor Jesús le dice. No peques más. Esto es, pecar es errar, pecar es no acertar, pecar es no hacer lo que se espera, no continuar por un camino que es perfectible. Dice, no peques más, no te equivoques más, no sigas equivocándote. Porque te puede venir algo peor. Porque sí es cierto, cuando nos estamos equivocando, vienen cosas dañinas para nuestra vida o nuestra familia o lo que nos rodea. Esa instrucción llegó en el templo. Así, al menos aquí, yo no voy a caer en el dogma de que Dios únicamente nos habla a través del templo. No es cierto. Pero al menos en esta ocasión, Él recibe esa instrucción en el templo. Si Él se hubiera ido a celebrar, si Él hubiera ido a hacer otra cosa, si Él no hubiera ido al templo, se hubiera perdido de esta instrucción que era formativa en su vida. Son dos puntos. Una cosa es recibir la intervención de Dios, recibir el contacto de Dios que hace la diferencia, y otra cosa es que seamos perfeccionados. Jesús estaba interesado en el discipulado de la gente. Nosotros debemos ser discípulos y también debemos hacer discípulos. De pronto vamos a ver a alguien, oramos por él, le damos 2, 3 consejos muy buenos y hazle así, muy bien, gracias a Dios, y no lo volvemos a ver. Y a lo mejor salió ese problema, sí, pero ¿cómo sabemos si no se metió en uno peor? O si no recayó. Es que no soltamos a alguien, no soltamos. No dejamos de aprender a propósito del día del maestro, ¿no? ¿Cuánto tiempo eres maestro? Toda la vida. ¿Cuánto tiempo eres alumno? Toda la vida. Toda la vida puedes ser maestro, toda la vida puedes ser alumno. Es que yo ya leí el Salmo 23 y ya me lo sé muy bien.
síguele al 24, síguele al 25, síguele al que, no sé, léelo, léelo y hazlo. Toda la vida podemos ser alumnos de Dios. Si lo buscamos, ¿dónde Él da su cátedra? Bueno, ¿dónde da la cátedra? No sé, tal vez la iglesia, tal vez la reunión familiar, tal vez el café, pero no dejamos de congregarnos, procuramos congregarnos. Y en esa última expresión, Jesús lo capacitó. Entonces son diferentes puntos. Yo los recopilaría. Primero, ir al lugar de los necesitados. Siempre ir al lugar de los necesitados, no alejarnos de los necesitados. Puede ir a parecer depresivo, pero no lo es fortalecedor cuando haces la diferencia en alguien. Segundo, acercarnos. Ya estás en ese lugar, bueno, acercarte a los necesitados. Siempre acercarse, o dejar que se acerquen. Si les hablaba de la otra dimensión, a lo mejor somos nosotros los que ocupamos. Bueno, dejar que se acerquen, ¿sí? Hablar de nuestra necesidad, porque a veces no hablamos de ¿cómo estás? Bien, de veras, sí, bien. Por dentro estás, pero si no hablas, el que no habla Dios no lo oye, dice un dicho. Dice, Jesús no criticó a los creencias. Bueno, no criticar las creencias, tampoco permitir que nos critiquen nuestra forma de creer, pero estar dispuesto a modificarla o adecuarla si es algo bueno para nosotros. No imponer. Jesús sana y restaura. En esa expresión de levántate, toma tu lecho y anda, habla de una sanidad y una de restauración, y yo agregaría de una capacitación. La sanidad, la restauración y la capacitación, que incluye a veces, bueno, ponernos a trabajar, poner manos en la obra. Y bueno, la autoridad. Cuando le preguntaron a este personaje, ¿quién te dio autoridad para cargar tu lecho? Dice, pues el que me sanó. ¿Quién nos autoriza a nosotros? Dios. Que ese sea tu respaldo. De pronto llegas a la casa y ahora llegamos con muy buenas intenciones a poner orden, ¿no? O llegamos a la empresa a poner orden. Dice, mira, ¿y tú era por qué? O llegamos con los amigos y yo era tú por qué. ¿Con qué derecho vienes tú a decirme? Bueno, el que me sanó, el que me restauró, el que formó mi vida, el que me señaló, es el que me autoriza a que ponga las cosas en regla, que ponga las cosas donde deben estar. Que no todos los va a poner contentos, no siempre el orden, la disciplina no siempre recibida. Y por último, bueno, aceptar la disciplina, aceptar esa capacitación, esa expresión, vete y no peques más, es permanente en nuestra vida. Hacia donde nos conduzcamos, hacia donde vayamos, estar buscando siempre lo perfectible, de no caer, no incurrir, no peques más, no sigas, no incurras, no te mantengas en el error. Y bueno, hay fortaleza en eso. Se los dejo a su consideración.